500 euros. Era el precio de la dignidad, o al menos de la apariencia de una. Sentada en la terraza panorámica de la azotea, con el tapiz de luces de Madrid extendido a sus pies, Sofía Martín sentía el peso de cada uno de esos billetes. A sus 26 años, con un título universitario que acumulaba polvo y un sueldo de secretaria que apenas cubría el alquiler de su estudio en Carabanchel, había apostado todo su capital en una sola noche, en una sola mentira. La humillación era un veneno de acción lenta, y su hermana mayor, Carmen, era la experta en administrarlo. La llamada del día anterior todavía resonaba en sus oídos, cada palabra una aguja helada. «Espero que por fin traigas a alguien presentable», había sentenciado Carmen, su voz cargada con el desdén de quien vive en un chalet de 2 millones de euros y mide el valor humano en ceros a la derecha. La desesperación había llevado a Sofía a las profundidades de Internet, a un sitio web de acompañantes de élite. El perfil de Alejandro H., empresario de 32 años, era un faro de perfección inalcanzable. Y por 500 euros, esa perfección sería suya por unas horas. Cuando él llegó, el aire pareció cambiar. Era más que una fotografía bien iluminada. Era una presencia. Alto, con un traje gris oscuro que susurraba una riqueza silenciosa y unos ojos azules que parecían contener la calma del océano profundo. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa que desarmaba. «Soy Alejandro, tu novio por esta noche». El mundo de Sofía se tambaleó. En un gesto ensayado, le extendió el sobre con el dinero, el sacrificio de un mes. Él lo miró y con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, lo rechazó. «No puedo aceptarlo». La confusión de Sofía era un nudo en su garganta. «¿Es nuestro acuerdo?», balbuceó. Alejandro la miró fijamente, la sonrisa desvanecida, reemplazada por una intensidad que la atravesó. «¿Por qué?», insistió ella. Y entonces la bomba detonó. «Porque soy Alejandro Herrera, el CEO de la empresa donde trabajas». El suelo desapareció. El vértigo no era por la altura del piso 40, sino por la caída libre en la que acababa de entrar su vida. Durante la cena, Sofía se movió en una neblina de pánico y asombro. Alejandro, su jefe, el hombre cuyo nombre era una leyenda en los pasillos de Red Industries, interpretaba su papel con una maestría escalofriante. Deslumbró a su familia con anécdotas sobre capital de riesgo en Singapur y arte contemporáneo en Basilea. Carmen, la antagonista de su vida, estaba extasiada, viendo en Alejandro no un hombre, sino un trofeo que validaba a su hermana pequeña. Pero bajo la superficie, un juego más profundo se desarrollaba. Alejandro, con preguntas sutiles, extraía la verdad de la vida de Sofía, no la versión edulcorada que ella había preparado, sino la real. Sus estudios en económicas con matrícula de honor, su máster en gestión empresarial, sus sueños aparcados por la cruda necesidad de un salario. Él estaba desmantelando su fachada, no para humillarla, sino para entenderla. Al finalizar la velada, lejos de la mirada de su familia, la confrontación real tuvo lugar. «Me despedirás el lunes», afirmó Sofía, su voz apenas un susurro. La risa de Alejandro fue genuina, sin rastro de malicia. «¿Despedirte? Sofía, ha sido la noche más entretenida que he tenido en años. Tu hermana es un personaje de manual, tus familiares son insoportablemente snobs, y tú has navegado por ese campo de minas con una gracia increíble». Ella lo miró, incrédula. Él no veía a una secretaria patética, sino a una mujer con una fortaleza silenciosa, acorralada por las circunstancias. Su alma secreta no había sido el novio de alquiler. Había sido su propia vulnerabilidad, que le había mostrado a él una autenticidad que el dinero no podía comprar. El lunes, Sofía entró a la oficina como quien camina hacia el patíbulo. Pero en su escritorio no había una carta de despido, sino un ramo de lirios blancos y una nota. «Gracias por la noche más interesante de los últimos años». «Ah». La llamada a su despacho en el piso 45 fue inevitable. Allí, con Madrid a su espalda, Alejandro no era el jefe todopoderoso, sino el hombre que había vislumbrado el sábado. «He estado pensando», comenzó él, «en lo que sentí. Por primera vez en años, no era el CEO, era solo Alejandro». Le confesó cómo, desde que heredó la empresa, cada relación había sido una transacción. «Tú, en cambio, intentaste pagarme para que estuviera contigo. Es auténtico». Entonces, desveló su verdadera intención, su propio movimiento estratégico. Sobre su escritorio de caoba no había un finiquito, sino el currículum de Sofía. Licenciatura con honores, máster en gestión, prácticas en banca de inversión. Sofía
Estás desperdiciando tu talento aquí. Le ofreció un puesto en la dirección estratégica, con un sueldo que le pareció una cifra de fantasía. Y luego, la oferta más importante. Sal conmigo, de verdad esta vez, como Alejandro y Sofía. La gente hablaría, la llamarían cazafortunas. No me importa lo que diga la gente, replicó él. Solo me importa lo que digas tú. Su ascenso fue meteórico y, como era de esperar, generó una oleada de susurros venenosos en los pasillos. La veían como la novia del jefe, un cliché andante. Pero Sofía, armada con su conocimiento oculto y una ética de trabajo impecable, silenció a los escépticos. Su proyecto de expansión europea fue brillante, su análisis irrefutable. En las salas de juntas, dejó de ser la secretaria ascendida para convertirse en la doctora Martín, una estratega respetada. Había superado a su antagonista original, su hermana, y ahora enfrentaba un desafío sistémico: el prejuicio. La prueba final llegó cuando Alejandro convocó una reunión general. Frente a toda la compañía, tomó la mano de Sofía. Tengo un anuncio que hacer. Sofía y yo estamos juntos. Y quiero que quede claro que su ascenso se debe únicamente a su mérito, un mérito que demuestra cada día. Fue un jaque mate a los rumores, una declaración pública que no solo validaba su amor, sino la profesionalidad de ella. Aquella noche, en la misma terraza donde todo había comenzado, pero esta vez en el chalet de él, el círculo se cerró. Alejandro se arrodilló. El anillo de diamantes brillaba bajo las estrellas, pero el verdadero destello estaba en sus ojos. Todo había nacido de la arquitectura de una mentira de 500 euros, una estructura desesperada para soportar el peso de una cena familiar. Pero sobre esos cimientos frágiles habían construido la verdad más sólida de sus vidas. El legado de aquella noche no fue una simple anécdota vergonzosa, sino la prueba irónica y transformadora de que, a veces, para encontrar la autenticidad más pura, primero hay que estar dispuesto a pagar el precio de una farsa.